quiero recordarles lo que estamos haciendo. Hemos tenido 4 sermones ya sobre el tema de la victoria. En otras palabras, cómo tener éxito. Y hemos hablado de algunas situaciones, pero hemos dejado para lo último, gracias, la victoria o el éxito en la vida diaria, básicamente teniendo en cuenta nuestra realidad de lidiar, luchar, combatir contra el pecado, la tendencia a hacer lo contrario a lo que Dios establece. Y obviamente este es un término religioso, espiritual. Pecado es errar, es no dar con el blanco, es no llegar a la altura de las cosas como tienen que ser. Dios ha diseñado el mundo bajo ciertos principios, no son muchos en realidad, alrededor de 600 principios. No todos se aplican a nosotros de la misma manera en que se aplicaron al comienzo de la historia del hombre. Algunos, tal vez los más famosos, son los 10 mandamientos. Y si tomamos los 10 mandamientos como el ejemplo o el resumen de lo que la ley es, ¿cuántos hemos violado de esos 10? Teniendo en cuenta que muchas veces, como ya esto es casi un dogma, hablando de pecado, se comete una equivocación o se hierra por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si uno tiene cómo ayudar a otro y ve al otro en su necesidad y uno cierra su corazón contra él, uno está pecando contra esa persona. Uno puede cometer pecados por comisión, cuando deliberadamente o intencionalmente, a sabiendas, uno quebranta un mandato, por ejemplo, no mentir, no matar, o no codiciar los bienes del otro, o por palabra, cuando tal vez en el corazón de uno alberga sentimientos de enojo contra otra persona. Entonces la variación de la práctica del pecado es muy grande y hemos de decir abiertamente que lidiamos con esta situación constantemente, todos los días, en cada momento. Y hace 8 días comenzamos a hablar del tema de cómo hago yo para tener victoria sobre el pecado. ¿Cómo hago yo para tener éxito en tal forma que el pecado no me domina a mí, sino que yo domino al pecado? Aunque suene bastante utópico, la verdad es que yo puedo dominar mis impulsos, yo puedo decirle al pecado no, y no caer. Tenemos esta libertad los hijos de Dios y este poder los hijos de Dios. Pero cada vez que queremos ejercer ese poder, tenemos que reconocer que ese poder no está en nosotros. ¿Me explico? Que no es que yo soy victorioso sobre el pecado porque yo doblego mi voluntad, controlo mi mente, doblego mi carne para no pecar, sino porque yo dependo del Señor y me encomiendo a Él y ando en sus recursos, ando en Él. Por eso el dilema que Pablo comenta en el capítulo 7 de la carta a los romanos, que vuelvo y leo los versículos pertinentes a este tema, capítulo 7 de Romanos,
versos 14 al 25, no sin antes orar. Padre, te damos muchas gracias, porque al abrir tu palabra, siempre, siempre hay en ella un consejo para el alma. Porque tu palabra, según tú mismo dices, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos, trae revelación acerca de nosotros mismos y cumple con un propósito. Y pedimos hoy, Señor, que ese propósito sea claro en cada mente, en cada espíritu. Que tú seas bendiciendo tu palabra, Señor, y que seas bendiciendo cada parte de esta celebración que ya hemos tenido, que falta aún por tener, pero particularmente, Señor, que tengamos una convicción, una conciencia de que nos hemos encontrado contigo y que así como Jacob se encontró contigo, ha sido transformada nuestra vida, nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Y voy a leer la versión Reina Valera. Porque sabemos que la ley es espiritual. Lo tienen ahí enfrente, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es como un trabalenguas, ¿no? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, o gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por favor, de entrada tengo que aclarar, y vale la pena recordar, que Pablo no está justificando el hecho que algunos creen que pueden con el Espíritu servir a Dios, mientras que con su carne pueden pecar. No está bajo ningún pretexto pensando o justificando la dualidad en la que muchos de nosotros vivimos. Decimos creer en Dios, en el Espíritu, pero en la práctica, en el diario, en la vida, en la carne, servimos al pecado. No está hablando de esa dualidad, no la está justificando. Simplemente con este diálogo que él tiene consigo mismo, Pablo está reconociendo que hay un conflicto en él entre querer hacer lo bueno y no hacerlo, y cada vez, con cada intento, dependiendo del mismo, de querer hacer lo bueno, descubre que él no tiene de bueno, que lo que hay en él es pecado. Su naturaleza pecaminosa.
Ya vimos que en este diálogo hay lamentos, como Pablo lamentando su condición. Al final dice, miserable de mí. ¿Cuándo decimos que somos unos miserables? Cuando después de un proceso llegamos a un punto de reconocer nuestra quiebra espiritual, nuestro fracaso y decir, miserable de mí. Llegamos al fondo de nosotros mismos, encontrando que no hay poder en nosotros mismos para levantarnos. ¿Me explico? Nosotros pensamos que tenemos el poder. Nosotros pensamos que tenemos la capacidad, que tenemos la fortaleza, la voluntad, el vigor para decir, no más. Pero no es cierto. ¿Recuerdan el testimonio de la sorda, el dueño de los Doyers? Habló con el cigarrillo y le dijo, ¿quién es más fuerte? ¿Tú o yo? Y le dijo al cigarrillo, yo soy más fuerte. Dejó de fumar. Habló con un vodka martini y le dijo al vodka martini, ¿quién es más fuerte, tú o yo? Y él le dijo al vodka, yo soy más fuerte. Y dejó de beber. Pero fue a un restaurante de comida italiana y vio un espagueti, bueno, de hecho, linguini en salsa de camarón. Y miró al camarón y el camarón le dijo, yo soy más fuerte. Y no, bajó de peso jamás. ¿Con qué poder estaba procurando bajar de peso? ¿Con qué poder estás tratando de cambiar tu vida? Muchos esposos le dicen a su esposa, voy a cambiar, te lo juro, te lo prometo, voy a cambiar, lo prometo, lo juro. ¿Y cambia? Será lo único. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la condición? Porque aún en una persona creyente como nosotros, aún la carne está en nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa, no una identidad, no una persona, no, la tendencia a actuar de manera independiente de Dios aún permanece en nosotros. Es como un chip en alguna parte que dicen que tienen los conductores, que de tanto hacer un recorrido, cuando un conductor acostumbra a hacer el mismo recorrido una y otra vez, lo mecaniza de tal forma que pareciese que el carro anda solo. Y cuando uno va en otra dirección, tiende a ir en la dirección de todas sus otras, de su rutina normal, y dice, ay, se me olvidó cambiar el chip, o soy piloto automático. Y entonces nosotros alcanzamos a vivir en el mundo sin Dios y desarrollamos una personalidad, desarrollamos una manera de ser, desarrollamos una tendencia de actuar diferente o independiente a la de Dios. ¿Cómo manejábamos en el mundo los problemas emocionales? En nuestras fuerzas, ¿cómo? Venía para acá esta mañana, escuchando casualmente una emisora. No estoy buscando emisoras para ver si predico sobre algo. Solamente que escuché casualmente la emisora. Y en la emisora estaban hablando sobre cómo la pérdida emocional genera cambios hormonales y químicos en el cuerpo humano. Cuando tú rompes con alguien, esa ruptura, ese divorcio, esa pérdida, afecta tu ser interior, tu biología, la parte hormonal
la parte sentimental, de tal manera que, decía el consejero, hay que hacer ejercicio. La única manera para liberar y balancear todo el sistema hormonal es haciendo ejercicio. Cuando tenga una pena de amor, digo, corra, camine. Y entonces el interlocutor, periodista, le decía, entonces no es bueno acostarse y comerse un litro de helado. ¡No! Eso es lo peor. Camine, libere, ¿cómo se llama la glándula esta? ¿Endorfina? Bueno, hay una. La endorfina, creo. Libere esa vaina, Morcho, libere esa cosa. Libérelo. Y entonces la otra decía, y escuchar música de Darío Gómez, ¡no! Peor. Libérelo. Entonces, ¿cómo aprendimos a manejar nuestros sentimientos en el mundo? Tomando. Trago. Comiendo. Rumba. Música de despecho. Eso jamás resuelve el problema del vacío que dejó la relación anterior. Sí. Metiéndose a político. Entonces, no hay tal. Muchas de las maneras en que aprendimos a vivir sin Dios, todas tienen en común que son sin Dios, todas se basan en nuestra propia fuerza, todas son nuestra manera de interpretar la vida, todas ellas son pecaminosas. ¿Y saben que llegamos a ser cristianos? ¿Y qué hacen esas cosas? ¿A dónde se van? Ahí se quedan. Tiene que ser crucificado eso todo el tiempo. Nosotros tenemos que crucificarlo. Es decir, tenemos que sacrificarlo, tenemos que... ¿Qué pasa en la cruz? Hacerlo morir. Hacer morir esas cosas. Y cuando no hacemos morir esas cosas, la vida llega a ser miserable, como la que Pablo está ilustrando. No es un problema de dualidad. Tampoco el hecho que él menciona que es vendido al pecado significa que le pertenezca al pecado. Porque no es cierto, no le pertenecemos al pecado. Pero dijimos hace una semana atrás que hay una diferencia entre la posición que uno tiene y su condición diaria. ¿Saben ustedes que Inglaterra tiene sucesión para 3 reyes? Está la reina Isabel II, está el príncipe Carlos de Gales y ahora está el duque de Windsor, el duque de Cambridge y su hijo también. ¿Quién va a ser el rey? Uno de los 3, Carlos, Henry o el hijo. William, el menor, el nieto. El más joven, el más bebé, puede ser. Ellos no son reyes, pero tienen el potencial de ser reyes. Ellos tienen su linaje y su silla en el trono, aunque viven como ciudadanos comunes y corrientes. ¿Saben ustedes que somos como águilas nosotros? Criadas con pollitos. Cuando nacimos por primera vez de la mami, nacimos de la mamá gallina y fuimos un pollito. Pollitos no vuelan. Y nos convertimos en cristianos y el Señor nos convirtió en águilas, que tras
descienden los cielos, se elevan por las alturas, extienden sus alas y vuelan con libertad. Sin embargo, una águila que ha sido pollita, ¿cómo come? Como un pollito. Y entonces ahí está un águila comportándose como un pollito porque esa ha sido su condición diaria. Desde que nació pollito. Le faltó cambiar su mente en cuanto a su nueva condición. Y el problema de muchos de nosotros es que habiéndonos declarado el Señor Jesucristo santos, justos, fuimos justificados, declarados justos, fuimos santificados, somos santos, vivimos como pecadores. ¿Dónde está el mal? ¿Es Dios que me mintió? No. En nosotros. En el siguiente cuadro, continuando con ese primer lamento, Pablo dice en la versión internacional: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y es una prueba de ese conflicto, que tiene ciertos pasos. Un intento por hacer lo bueno. Quiero hacer lo correcto. Un descubrimiento de que es inadecuado y débil. Trato de hacerlo, me esfuerzo por hacerlo, pero descubre que esa debilidad, esa incapacidad, no resuelve nada. Descubre que no puede hacerlo. ¿Están viendo la línea roja? Quiere hacerlo, trata de hacerlo, descubre que no puede hacerlo. ¿Y qué? Cuando uno descubre que no es capaz de hacer lo que uno dice que es capaz, ¿cómo se siente uno? Fracasado. Y sin embargo, hay gente que le dice a uno: ore más, crea más, ore más, haga más, ayune más, vaya más. Pero ¿están dando en el blanco la respuesta? La respuesta es Jesús, la persona de Cristo. La respuesta no es vaya más a la iglesia, la respuesta no es ore más, lea más la Biblia, la respuesta es ve ya mismo a Cristo, ya mismo. Siguiente cuadro. La fuente. ¿Dónde está el problema? El problema no es culpa de la ley es espiritual. El problema no es la nueva naturaleza del cristiano. Él tiene un nuevo corazón, él puede hacer lo bueno. El cristiano no es el problema, él acepta la responsabilidad. Entonces dice: no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. Y déjenme decirles algo importante. Ven en esa gráfica, la que sigue, es una radiografía de qué clase de persona. ¿Cómo sabemos? Bueno, en el diagrama hay una clave para entenderlo. ¿Cuál es la clave? ¿Qué simboliza el color negro? No. ¿Cómo está ese espíritu de no creyente? No. ¿Qué dice la Biblia? Muerto. Muerto, muy bien. Dios quiere tener relación con esa persona, pero hay pecados que le impiden a Dios tener relación con esa persona. Esa persona tiene su espíritu muerto. Pero una persona que cree
¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo está el espíritu de una persona que cree? Tiene vida, vida con Dios. En tanto, el otro no tiene vida con Dios, su espíritu está muerto. El creyente tiene vida con Dios. ¿Qué pasa con sus pecados? Son perdonados en la cruz de Cristo. Y antes tenía carne, ahora sigue teniendo carne, pero ¿qué aparece allí en el cuerpo? El cuerpo es color naranja, el alma es color amarillito y el espíritu blanco. ¿Qué aparece en el cuerpo? El pecado. El pecado. Y esto es lo que voy a decir. Tengan en cuenta. En el siguiente cuadro voy a leerlo. Como resultado de nuestra unión con Cristo, tenemos una nueva identidad y hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. El pecado ha sido limitado a los miembros de nuestros cuerpos y esos pasajes, Romanos 6:6, 6:12, 7:5, 7:23 y 24, 8:13 y 8:23, lo atestiguan así. El pecado ha sido limitado a los miembros de nuestros cuerpos. El pecado mora en nuestro cuerpo, no mora en nuestro espíritu. ¿Quién mora en nuestro espíritu? No mora en nuestra mente. ¿Quién mora en nuestra mente? La palabra debe morar en nuestra mente. El pecado mora en nuestro cuerpo. Ahora, el sustantivo pecado, y esto es importante, define un principio que gobierna o trabaja a través de los miembros de nuestro cuerpo. Este poder no es una persona, pero está personificado, como si fuese una persona, pero no lo es. Es un poder. Está personificado 11 veces. En Romanos 5, en Romanos 5 más que todo, y 6. 5, 8, 21, 6, 12, 6, 14, etc. 17, 11, 17, 14, y ahí están las citas. En tus miembros, esa tendencia a actuar contra Dios es como una alarma de un reloj despertador. ¿Qué hace el reloj despertador? ¿Pero qué hace? Sí, claro. ¿Y qué se supone que uno hace? Se levanta. ¡Pi, pi, pi! Se levanta. Y lo apaga y vuelve a acuesta. Pero uno sabe que tiene que irse a trabajar, porque algunos incluso tienen 2 o 3 alarmas, alertas, ¿no? Y a veces uno es chistoso porque uno dice, me voy a levantar faltando 5 para las 8, 5 para las 8, primera alerta, 8, segunda alerta, 8 y 5 la máxima, y uno puede seguir derecho. Pero es como ese timbre de una alarma despertadora que nos recuerda que hay que hacer algo. ¿Qué nos recuerda el pecado? Que hay otra manera de hacerlo. Otra manera. Recuerden a José, el patriarca, un pelado con 17 y 18 años, con todo su sistema hormonal a punto de, como un volcán de erupción, todo agua en el punto de ebullición, pero este muchacho está haciendo los quehaceres que su amo le ha ordenado, timbre que es la conciencia, y le dice, esta mujer es mujer de tu amo,
no puedes codiciar nada de tu amo. Él te ha reservado todo a tu cuidado para que tú lo cuides. Y entonces él dice, lo siento mucho, pero no hay nada que no haya sido entregado por mi amo. Todo, hasta tú, tengo que dejarte. Y la mujer forcejea con el muchacho. La mujer quería estar con el muchacho. El muchacho forcejea y prefiere huir desnudo. Y ella se queda con la vaca. Y él sale corriendo como despavorido, haciendo caso al llamado de su conciencia, de huir de las pasiones juveniles. El pecado siempre va a sonarnos. Y el pecado siempre va a decir, a papaya partida, papaya comida. Semejante papayazo no hay que dejarlo pasar. Pero el Señor va a decirnos, no todo papaya es para comer. Hay papayas que no son tuyas, son de otros. Bueno, y sucede entonces que Dios quiere que suplamos nuestras necesidades a través de la manera de Él y a su tiempo. José tenía deseos sexuales, pero con el tiempo vendría la forma legítima de satisfacerlos. Pero Satanás, esta es su estrategia, quiere que suplamos nuestras necesidades a través de nuestro pecado, de nuestra carne, y que se ya y ahora. Ya y ahora. La siguiente sección, el segundo lamento, comenzando en el versículo 18 hasta el 20, contiene exactamente la misma información. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa o carne, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Vuelve y repite el mismo argumento. Y hay un tercer lamento, donde vuelve y repite la misma condición. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la situación sigue siendo la misma. Cada vez que él intenta lidiar con algo por sí mismo, cada vez descubre que es inadecuado, que es fracasado, que no tiene el poder, que no puede experimentar victoria, que necesita que la victoria venga de afuera. Sigue 2 cuadros más, Pipe, por favor. Ahí, no, anterior. Ahí. Ok. ¿Ve el gemido profundo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de carne? Bueno, esto lo traduce la versión nueva traducción viviente. Soy un pobre desgraciado. No son mis palabras. Es el sentido de la palabra. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es una persona infeliz, una persona incapaz, una persona frustrada. Experimenta un conflicto, pero lo ha tratado de resolver a partir de sus muy limitados recursos. Pero viene el capítulo 7, versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Cristo, Jesucristo,
nuestro Señor. Siguiente cuadro. Habla de una posición de victoria. Hay victoria, pero también hay una posición de quiebre. Tenemos que considerar la verdad, tenemos que considerar la victoria en Jesucristo, pero nada nos va a llevar a Jesucristo hasta que hayamos experimentado nuestra propia quiebra espiritual. Y muchas veces, déjenme decirles esto, Dios nos lleva otra vez los esclavos del pecado. Y ahí hay tres pequeños consejos. Ven la representación de Satanás al lado derecho. Esa es una X, no por, sino un estorbo, evita. Pero ¿dónde está la mirada de este corredor? En la palabra. Okay. ¿Sabes? Necesitamos discernir el engaño. ¿Cuáles son las áreas donde estamos luchando más? ¿En qué aspectos de nuestra vida este conflicto se revela con mayor claridad? Tal vez en relaciones, tal vez en finanzas, tal vez con la salud, tal vez con alguna posesión. Necesitamos discernir la clase de mentira a través de la cual Satanás ha estado tocando ese timbre del pecado para actuar conforme al pecado, para actuar lejos de la voluntad de Dios, en la forma o la manera de pensar del mundo. Supongamos que es el matrimonio y según el mundo o según tu carne, y si eres mujer, yo diría, ningún hombre me va a mí, dirías tú, ningún hombre me va a decir a mí cómo he de hacer o no hacer esto. Yo soy igual a los hombres, yo merezco el mismo trato de un hombre, somos criaturas similares. Por lo tanto, yo no me someto a esta situación y me rebelo. Y aunque parezca ser sensata la cosa, esa situación de orgullo donde ignoras la estructura con la cual Dios creó el mundo, te va a llevar a cometer muchas otras cosas que son equivocadas en la crianza de tus hijos, en la manera como llevas tu hogar, sustituyendo el rol que solamente le corresponde al hombre, y eso va a generar problemas. Tienes que aprender a discernir ese engaño y decir, un momento, yo he creído equivocadamente que las mujeres necesitamos combatir o pelear o defender las posiciones que hemos adquirido a lo largo de la historia. Confieso esto como mentira y me afirmo en la verdad que cuando me someto a mi marido, yo estoy seguro aunque el marido no sea el mejor marido. Aunque el marido no sea el más fiel de los creyentes. Y último cuadro. Necesitamos vivir conforme a la verdad. ¿Recuerdan? Pasado, presente y futuro. En el pasado fuimos libres de la pena o la condena del pecado. Y eso se llama justificación. Esa es nuestra posición.
yo soy libre. No tengo que morir. Jesús ya murió por mí. Las palabras del Señor son como esculpidas en piedra. De cierto, os digo que cree en mí tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el futuro no habrá pecado. Cuando tú resucites, tu cuerpo será un cuerpo incorruptible, sin pecado. No habrá presencia de pecado, ni carne. Será completamente espiritual. Libre en el pasado de la pena, libre de la presencia en el futuro, pero hoy tú puedes ser libre del poder del pecado. Cristo te da el poder para tener victoria. La victoria sobre el pecado diario. La victoria para decir no a lo que tiene que ser dicho no, sí a lo que tienes que decir sí. No decido vivir con un no a mi carne, decido decirle sí al Espíritu. Necesito andar en el Espíritu, necesito estar bajo el control del Espíritu. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Y la respuesta es Cristo. Cada día Él lo encuentra. Cada día somete tu pensamiento a Él, tus acciones, tus motivaciones. ¿Cristo haría esto? ¿Cristo pensaría esto? ¿Cristo actuaría de esta forma? ¿Lo aprobaría? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por permitirnos contemplar nuestra victoria como una realidad a la que todo creyente puede acudir en todo momento. Yo sé, Señor, a muchos de nosotros nos estás quebrantando para llegar a reconocer nuestra incapacidad y vivir con nuestra propia fuerza. Gracias por los que hemos escuchado. Bendícenos ahora con el resto